Mañana, estamos de mañana todavía, ¿verdad? Pueden sentarse, que vamos a estar hablando en esta mañana le he puesto por tema, las apariencias engañan. Y se sabe que vivimos en tiempos donde nos gusta aparentar muchas veces lo que no somos, ¿verdad? Y ese ya es problema de la naturaleza caída que lo traemos arrastrando. Pero vamos a ir a la Biblia. Les voy a pedir de que busquen en sus Biblias. Eh, Le damos gracias a Dios que pueden estar aquí, ¿verdad? Eh, Andaban unos de vacaciones por allá, andaban siguiendo mis pasos, pero ya están aquí. Qué bueno, ¿verdad? Que pueden estar aquí de regreso a casa. Y qué privilegio de verdad de poder estar aquí. Hay gente que quiere, no puede. Y hay gente que puede, pero no quiere. Pero qué bueno que usted está aquí. Dios, a través de su palabra, pues nos insta a que nos congreguemos. Pero les voy a pedir que vayan al libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 1. Vamos a leer una porción bíblica ahí. Vamos a hablar de un hombre que fue el primer gentil en conocer a Dios verdaderamente. Y esto lo escribió Lucas. Lucas era un maestro de profesión, pero también era un historiador. Y Lucas escribió el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, pero escribió el libro de Hechos también. Y vamos a ver la importancia que tiene esto, qué nos quiere enseñar a nosotros. Vamos a aprender en esta mañana de que la salvación, de que todo ser humano nace pecador. Por siguiente, su camino es camino al infierno, automáticamente. Desde que nace el ser humano, ya por herencia, nosotros heredamos el pecado. Desde que Adán y Eva fallaron en el huerto del Edén, nos heredaron esa naturaleza. Nosotros nacemos espiritualmente muertos, separados de Dios. Vamos a ver que la salvación no es por obras, porque usted sabe que hay mucha gente que habla y que dice que yo no le hago mal a nadie, pero se va a dar cuenta a través de esta porción bíblica de que la salvación no es por obras. Vamos a aprender de que la salvación es por fe. Y esa es una porción bíblica muchos principios aquí. Pero vamos a leer en el versículo 1, capítulo 10 del libro de los Hechos. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel,
que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Job después de haberles contado todo. Vamos a orar para que el Señor nos ayude en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad y el privilegio que nos da, Señor, de poder leer tu palabra, Señor, y de poder explicarla. Dame tu gracia, que tu palabra pueda llegar a cada uno de los corazones, Señor, porque estas palabras son de vida o muerte, donde tú pones delante de nosotros que nosotros podamos escoger qué queremos, Señor, para nuestra vida, para nuestra familia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Tengo un poquito de eco, José. No sé si en los monitores si me pudiera ayudar con eso. Dios le bendiga. Estamos ahí. Ahí está bien. Ahí se oye mejor. Sí. Muchas gracias. Cornelio era un centurión romano. Cornelio tenía a su mando, a su cargo, 100 soldados. Cuando nosotros hablamos de un centurión, hablamos de un hombre que tiene una posición económica a un buen nivel. Pero no solo eso. O sea, podemos ver que él tenía muchas cualidades que nosotros decimos, wow, increíble, porque dice, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Para la gente, fíjese que cuando más adelante nos vamos a dar cuenta que la gente tenía un buen concepto de este hombre. Por eso es que le digo que las apariencias engañan. Cuando nosotros hablamos de las apariencias, nosotros podemos ver ciertas cosas, lo que está frente de nosotros. Y cualquiera nos puede engañar a nosotros con su apariencia. Nos puede engañar. Samuel, cuando llegó a la casa de Isaí y vio al primer hijo de Isaí, quedó asombrado y dijo, este es el que Dios ha escogido para sustituir a Saúl. Pero Dios le dice, te equivocaste, porque tú miras lo que está delante de ti, pero yo miro el corazón. Y hoy en día vivimos tiempos donde nos encanta a nosotros vivir de las apariencias. Y eso ya es por naturaleza. Usted mira, eh, usted mira jóvenes que influenciados por la moda o por lo que sea, mire, aunque no tengan dinero, pero ellos inventan. Si está de moda un par de tenis, mire, aunque sea prestado, pero ellos se ponen un tenis de marca y lo andan luciendo. Porque nos gusta vivir de la apariencia. Hay gente que está viviendo una vida de miseria y usted los mira parados en un escenario y pareciera que fueran los hombres más felices del mundo, pero están viviendo una miseria en su vida. Como dijo, usted mira a un payaso que hace reír a la gente, pero por eso es un payaso, porque en realidad su vida usted no sabe lo que está viviendo él. Entonces, las apariencias engañan. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Yo escuchaba el testimonio de una joven, me dice, decía ella, yo cuando vi a este muchacho, yo me quedé impresionado con él. Pero es que yo no le miraba ni un defecto y decía, no, aquí tiene que haber algo, decía ella, porque es que no es imposible que sea tan perfecto, porque él era detallista, él hacía esto, hacía el otro con ella, y ella estaba impresionada, decía, no, pero es que te tiene que tener algo escondido. O sea, ella tenía una duda en su interior de que había algo escondido. Y no se equivocaba ella. El muchacho andaba interesado en ella y el muchacho tenía problemas y problemas serios. Pero ella se dio cuenta a tiempo porque lo descubrió. Pero en un principio ella quedó impactada por su trato, porque nosotros cuando nos interesamos en algo, cambiamos de apariencia. Hacemos y queremos impresionar y muchas veces en realidad no somos lo que nosotros somos. Pero ese es el mundo en que vivimos.
Usted mira a alguien predicar y usted no sabe quién es él. Usted lo mira bien vestido, bien cambiado y predicando de una manera que usted dice, wow, pero usted no sabe la vida de él. Pero qué bueno que Dios sí la sabe. Y eso es lo más importante. Cornelio tenía para que la gente hablara muy bien de él y hablaban muy bien de él y decían, wow, mira, este hombre es... Cuando hablaban de él decían, este hombre tiene un boleto directito para el cielo. No hay, no hay nada que le estorbe. ¿Por qué? Porque tenía una apariencia tremenda. Y no era que Cornelio fuera hipócrita, porque hay gente que es así, pero Cornelio no era así. Cornelio era genuino. Cornelio, si cuando nosotros vemos la historia, vemos que él era genuino. Pero Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros y sabe las intenciones con que nosotros hacemos las cosas. Y eso es lo más importante. Usted se ha acercado a un Dios que usted no lo puede engañar, pero que Él sabe cuáles son las intenciones con que usted anda buscando las cosas. Y eso es lo bonito de Dios. Porque nosotros hemos tenido experiencia, yo creo que cada uno de nosotros, donde nos hemos encontrado con gente que nos engañó, pero vilmente, y nosotros ni idea, porque nosotros ni nos imaginábamos que ellos fueran así, de doble cara. Y hemos tenido experiencias fuertes, gente que nos ha marcado, pero que a través de la Biblia nos damos cuenta que es necesario que esto pase, porque la Biblia tiene que cumplirse. Y por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos, porque en el tiempo que vivimos los tiempos son difíciles y críticos. Cornelio dice, este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Nosotros hablamos de que Dios no escucha las oraciones de un impío. Y en Proverbios habla que Dios no escucha las oraciones de alguien que vive de espaldas a él. Pero aquí vemos que Cornelio andaba buscando a Dios. Y sus oraciones y sus limosnas se presentaron delante de Dios. Mire cómo Dios es, porque a Dios no se le escapa nada. Usted puede venir y depositar algo aquí. Dios sabe cuál es la intención con que lo está haciendo. Dios sabe cuando usted le da algo a alguien y cuáles son las intenciones con que usted lo está haciendo. Porque hay gente que le gusta dar y lo publica a brazos abiertos porque eso le trae ganancia a él. Le trae ganancia, una apariencia delante de la gente, de que la gente lo va a ver y dice, wow, este tipo es un... Pero detrás de todo eso hay algo escondido siempre. Usted mira en los youtubers que ellos andan dando, pero ¿por qué? Porque eso tiene que ver con negocio. Pero Dios conoce las intenciones del corazón. Dice la Biblia a nosotros que lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Y ahí usted se da cuenta que la Biblia le dice a usted, y porque es que nosotros tenemos que cuidarnos de la gente que, que anda detrás del dinero de la gente, porque usted lo va a ver. Mire, cuando usted empiezan a ponerle videos y cosas, de cosas que se hicieron allá y se hicieron acá, esa es una antenita que usted tiene que decir, aquí está, aquí hay gato encerrado. ¿Por qué? Porque ellos están tratando de mover sus sentimientos y manipularlo para usted dar. Y eso no funciona así, no funciona. Porque Dios quiere que usted entienda el beneficio de dar. Primero se lo está dando a Él. Dice usted, pero ¿cómo? Si Él dice que no necesita el oro, porque todo es de Él, pero usted se lo está dando a Él. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, se encontró con Jesús y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y estaba persiguiendo a la iglesia, no era Jesús. Pero esa es la importancia de cuando nosotros aprendemos a dar, porque la mayoría de esa gente
mueven el sentimiento. Yo le digo porque yo caí muchas veces en eso. Y a través de la enseñanza, del conocimiento, me di cuenta que me habían tomado el pelo. Pero allá Dios sabe que mi intención fue una intención honesta y yo se lo di a Dios, allá ellos. Pero es bueno saber para que no nos engañen. Yo no estoy en contra de las organizaciones que piden. Hay mucha gente que pide, y así como Cornelio, que son muy dadivosos con una buena intención, pero no entienden muchas veces el principio bíblico. Porque a Dios no le interesa el dinero, a Dios le interesa su corazón, porque el problema de todo está en el corazón del hombre, en el corazón de nosotros está el problema. Y Dios quiere sanar primero el corazón para que usted aprenda a dar. Y Cornelio, Dios vio el corazón de él y envió un ángel a donde él estaba. Pero ese ángel que envió, lo envió para darle directrices o para guiarlo, qué es lo que tenía que hacer él. El ángel no apareció a predicarle al evangelio, sino que le dijo, vas a ir, y empezó a darle los detalles de lo que él tenía que hacer. Nosotros podíamos decir, pero ¿por qué el ángel no le predicó? Porque Dios ha puesto gente aquí en la tierra para predicar el evangelio. Es usted y soy yo los llamados a predicar el evangelio. No es un ángel. Dios lo puede hacer, pero no él. Él lo ha puesto a nosotros. El ángel le dijo lo que iba él a hacer. Le dijo, envía pues ahora hombres a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cuando el ángel se fue, dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a, a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envía Job, después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no llames común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dios envía un ángel a Cornelio y le dice todo lo que él va a hacer. Viene Cornelio y Cornelio en obediencia, llama a Dios, a dos criados y a un soldado de su confianza. Le dice, ve a tal lugar. Ya las especificaciones bien correctas cómo iban a ser. Cuando Dios habla, Dios no es adivino. Dios es claro y preciso en lo que va a decir. Hoy en día se levantan muchos profetas, precisamente lo que está pasando de Israel, y usted los oye hablando y parecen adivinos, porque dice, posiblemente, están adivinando. Esto, Dios no habla así. Hay cosas, hermanos, que no están al alcance de nosotros y tenemos que tener cuidado, porque cuando hablamos de, de cosas del futuro, nos da comezón de oír, porque estamos inquietos y queremos saber. Los discípulos no fueron la excepción. Los discípulos le dijeron a Jesús, ¿y cómo van a hacer estas señales? Y empezaron ellos a querer eh, arrancar o a escarbarle al Señor. Y el Señor les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos.
no les toca. Lo revelado se nos dio a nosotros. Lo secreto le corresponde al Señor. Porque hoy en día, mire, ha aparecido una de gente preveniendo el futuro. Y lo que nosotros tenemos claro es que hay un alma que salvar. Olvídese de que el anticristo va a aparecer. Lo más importante es cómo estoy yo, cómo está mi corazón. ¿Estoy preparado? ¿Me pasa algo ahora? ¿Sé para dónde voy? Eso es lo más importante. ¿Me muero yo ahora mismo? ¿Para dónde voy? Es importante. Se oye fuerte, pero es necesario que usted lo sepa. Es necesario. Porque fíjense que Cornelio era un hombre increíblemente bueno. Por ejemplo, la gente dice, no, yo no le hago mal a nadie. Yo no necesito. ¿Por qué? Porque yo no voy a la iglesia, y yo hago esto, yo no le hago mal a nadie. Cornelio era igual. Pero el problema de Cornelio era que Cornelio no era salvo. Cornelio no era salvo. Cuando el ángel le habla a él, vamos a ir al libro de Hechos, Hechos capítulo 11, Hechos capítulo 11, para que usted mire y entienda. Hechos capítulo 11. Ahí es donde Pedro está hablando, versículo 14. Hechos 11, versículo 14. A Pedro, aquí en el contexto de esto que vamos a leer, Pedro está dando un informe a la iglesia, porque la iglesia está criticando a Pedro de que Pedro llegó a casa de Cornelio y a un judío no le era grato, le era prohibido. Por eso Jesús, cuando le dijo a casa de samaritanos, no vayas, cuando le dio la gran comisión, sino esperar en Jerusalén, porque no estaban preparados ellos para ir, porque tenían un concepto erróneo de lo que era el Evangelio. Entonces, oiga bien lo que le dice. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. En el versículo 13, quien nos contó, él está hablando de lo que Cornelio le contó a Pedro. Dice, ¿quién nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa? Cornelio no era una persona salva. Con todo y que era bueno, con todo y que era dadivoso, con todo y que era temeroso y que oraba 3 veces y que oraba, dice, oraba siempre. Porque aquí cuando él está en la oración de la hora novena. La hora novena eran las 3 de la tarde. Cuando vemos a Pedro, Pedro está orando a la hora sexta, es a la hora del mediodía, porque la hora judía empezaba a las 6 de la mañana, era la hora primera, y ahí la hora novena, a las 9, a las 12, era la hora sexta. Pero vemos que usted dice, wow, pero y entonces un hombre piadoso, un hombre, pero no era salvo. Y ahí es donde él entra, que nosotros ya por naturaleza nacemos pecadores. Nacemos pecadores. No hay nadie en la tierra, nadie que haya nacido de una mujer que no sea pecador, excepto Jesús. Por eso es que cuando la Biblia habla de Jesús, habla la simiente de la mujer, porque no tuvo que ver nada del hombre. La herencia del pecado no estaba. Por eso las promesas cuando se hablaron de Jesús, por eso es que es el único que él podía pagar el precio porque era sin pecado. Jesús era el único.
Pero todos nosotros, todos nacimos en pecado. Vamos a ir a Salmo 51, 5, lo que David está diciendo. Dice, Salmo 51, 5, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David está hablando aquí, no está hablando del hecho de que de una relación él nació, está hablando de la herencia del pecado. O sea, desde el momento que nace, ya el pecado está ahí. Ahora, un niño, Dios no lo juzga porque no hay un conocimiento del bien y del mal. Pero un niño es mentiroso, mire, usted a un niño no le enseña a mentir, él el automático le miente. Usted lo agarra en algo y dice, no, yo no fui. Y empiezan, o sea, siempre tratando de echarle la culpa. ¿Y de dónde lo aprendió? Es el automático, lo traemos. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio, perdón, Romanos 5:12 es, por tanto, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos. No hay nadie. Llámese como se llame. Llámese San Agustín, llámese quien se llame. Todos, todos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la sentencia para todo ser humano. Cornelio, Cornelio era una persona con buen carácter y buena moralidad. Su familia era una familia que él la tenía educada de esa misma manera, de esa misma manera. Pero vemos que no era salvo. Y ahí nos damos cuenta que no es por obras también. Efesios 2:9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Romanos 3:20, que era el que estaba leyendo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. No importa lo que nosotros hagamos, no hay manera de que nosotros podamos ayudar a Dios para salvarnos. Y usted, por eso es que usted mira, por ejemplo, para Semana Santa, la gente que hace un montón de sacrificios, que se mutila, que se da y que empiezan a caminar de rodillas en vano, en vano. Porque no hay manera de que nosotros podamos ayudar en algo para poder agarrar la salvación. No es por obras, no es por obras. La salvación es por fe. ¿Y por fe a través de qué? A través del evangelio que es predicado. Por eso, aquí vemos que Pedro, Dios preparó a Pedro porque Pedro no iba a ir a casa de Cornelio. Pedro tenía su corazón dañado contra los gentiles, él lo tenía dañado. Y Dios, de una manera milagrosa, le presenta la visión y en la visión que le presenta todos los tipos de animales que él sabía que él no podía comer. ¿Por qué? Porque la ley se lo prohibía. Y como él era un judío bien aferrado a las tradiciones y a las leyes, dice, y ahí por eso ahí mismo dice, yo nunca he comido cosa inmunda. Y por tercera vez le vuelve a decir, y Pedro le dice al Señor, no voy a comer. Para que se dé cuenta que Pedro, cuando decía no, era no. Se montaba en ese caballo y no había quien lo bajara. Pero el Señor lo bajó. Qué bueno, porque cuando Dios llega, Él trata con nuestro carácter, Él trata con nuestra vida.
Nadie más puede hacer las cosas que Dios puede hacer en nuestras vidas, nadie. Usted puede ir al psicólogo y le va a decir, mire, repita esto, haga el otro, y se va a encontrar con su misma lucha. Usted puede ir a los alcohólicos anónimos y le van a decir, mire, haga esto, enfóquese en esto, haga esto. Y usted puede dejar de beber, pero eso, ¿y qué? No podemos agregar nada. Muchas veces cuando nosotros le predicamos a la gente, le decimos, venga y mire que usted lo necesita porque usted es un borracho y usted es un drogadicto, usted necesita a Dios. Cornelio no tenía ninguna de esas cosas. Cornelio era íntegro delante de la sociedad, pero necesitaba a Dios. Iba camino al infierno Cornelio, con todo y sus buenas obras, con todo y que era una persona intachable. ¿Por qué? Porque necesitaba que el evangelio llegara a él. Esa es la única manera de que nosotros podemos ser salvos. No hay otra. Oiga bien lo que dice. Mas Pedro se levantó diciendo, levanta pues, yo mismo también. No, perdón, aquí está hablando. Dice, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, el 17, 10, 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Pedro les dijo, ¿cuál es la causa por la que ustedes vienen? El informe de ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Óyelo, escuche lo que los soldados fueron a hablar de Cornelio. El informe que ellos llevaban era que era un hombre intachable, increíble. Pero delante de Dios él necesitaba al Señor. Él lo necesitaba. Entonces dice, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Job. Al otro día entraron en Cesarea, el 24, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio estaba ansioso esperando a Pedro. La recomendación que el ángel le había dado a Cornelio, Cornelio sabía que la persona que venía era de Dios. Él lo tenía muy claro. ¿Por qué? Porque cuando él miró al ángel, él sabía que era una manifestación sobrenatural. Él temió porque vio el ángel. Lo mismo que María. Cuando María vio al ángel, dice que se turbó. ¿Por qué? Porque esto carnal se enfrenta a lo divino, a lo sobrenatural y tiembla. Tiembla. Entonces él se asustó, Cornelio, y él sabía que la persona que venía, venía de parte de Dios. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. El 25. Oiga la actitud de Cornelio. Cornelio cuando mira a Pedro, automáticamente él sale corriendo y se le postra a Pedro.
¿Cuál fue la actitud de Pedro? Porque fíjese que es muy importante que nosotros entendamos que Pedro, para la Iglesia Católica, Pedro es el primer papa para la Iglesia Católica. Cuando Cornelio sale corriendo, Cornelio se postra a los pies de Pedro. Oiga la actitud de Pedro. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir conociendo. Si nosotros no conocemos la Biblia, cualquier cosa que nos digan nos van a engañar. Es la palabra de Dios la que nos dice qué tenemos que hacer. No hay ninguna otra cosa. Dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro le dice, levántate. ¿Por qué? Porque Pedro sabía que al único que uno se puede postrar y adorar es a Jesús. Jesús fue el único que cuando la gente se postró delante de él aceptó la adoración de la gente que se postró delante de él. Cuando la mujer con el perfume de alabastro lo quebró y se postró a los pies de él y empezó a enjaguar, enjuagar, ya se me olvidó. Empezó a lavarle los pies. Empezó a lavarle los pies a Jesús. Jesús aceptó la adoración de ella. Aceptó. Pero aquí Pedro dice, espérate, yo soy hombre, yo no soy Dios. Eso es algo que solo a Dios le corresponde. Por eso es que nosotros, si nosotros somos ignorantes, pues vamos a ir a postrarnos delante de cualquier cosa. Pero qué Dios quiere, por qué es importante que lo entendamos. Dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Para Cornelio era importante ese momento, porque el ángel le había dicho que iba a escuchar palabras que lo iban a hacer salvo a él y a su familia. Y él no se quedó, él llamó a la gente más cercana, porque era importante para él. Era importante para él. Y es importante para que nosotros conozcamos qué la Biblia dice. Dice, y él les dijo, vosotros sabéis, aquí está hablando Pedro de su corazón. O sea, Pedro es honesto en lo que le va a decir. Y él les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro entendió el mensaje. La visión que el Señor le mostró allá era el mensaje para Pedro, para el corazón de Pedro. Cuando Pedro llega ahí, dice, ¿quieren saber? Yo no hubiera venido, porque es abominable para nosotros como judíos estar aquí. Pero vine acá porque el Señor me mandó a que viniera. Por lo cual, dice el 29, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Mire la gran enseñanza. Fíjese que Pedro no va como una persona que sabe que lleva la palabra, pero no va locamente a predicarles el evangelio. Él llega y le dice, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué me llamaste? Pedro no fue y dijo, mire, que esto empezó a predicarles. No, no. Él empezó a dialogar con ellos. Quería escucharlos. Ya los primeros mensajeros le habían dicho por qué es que ellos habían llegado ahí. Le contaron lo que Cornelio les había contado. Ahora él quiere escucharlo de la boca de Cornelio. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días, hace 4 días, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Oiga, oiga eso, ma. Es increíble, porque usted mira un hombre
que usted se queda sorprendido. O sea, no solo un hombre piadoso, no solo un hombre temeroso, un hombre de oración, un hombre de ayuno, porque él dice, en ayuno estaba. Y dice, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Job y haz venir Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón el curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Entonces, Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es que él, que es él que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen reciban perdón de pecados por su nombre. Pedro empezó a predicarles el evangelio del Señor. Primero les dijo, le habló de Juan el Bautista, cómo profetizó su venida. Cuando Juan el Bautista lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El anuncio de Juan. Por eso es que Juan vino a preparar el camino del Mesías. Y de ahí dice él, al que colgaron en un madero. Primero el Mesías aparece. El Mesías va camino a dónde? Al Calvario. Y de ahí le dice, y el que resucitó. Ese es el mensaje del Evangelio completo. Por eso cuando Nicodemo llegó donde Jesús, de noche, Nicodemo llegó con una interrogante también. ¿Y qué Jesús le dijo? Es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no entendió esas palabras. Dijo Nicodemo, ¿cómo puede ser un hombre ya viejo nacer de nuevo? No lo entendía. Pero Nicodemo, y Jesús le dice, tú siendo maestro de Israel, no sabes qué es eso. Y ahí aparece el mensaje de él de nuevo. Y le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué es lo que había pasado en el desierto? El pueblo de Israel se había corrompido y Dios mandó serpientes para que los picaran. Y el pueblo empezó a clamarle a Moisés y le dijo, ¿qué vamos a hacer? Y Dios le dijo a Moisés, levántate una serpiente de bronce
y levántala en un asta. Y todo aquel que sea picado y mira a la serpiente va a ser libre del veneno de esa serpiente. Esa era la historia. Nicodemo la conocía. Así fue que Pedro le está predicando del Jesucristo clavado en un madero, porque él vino a morir por nuestros pecados. No hay otro, no hay, por eso no hay manera de que nosotros podamos hacer algo. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Simplemente es creer por fe al mensaje del Evangelio. No crea usted tal cosa de que Dios escogió, de que Dios ya eligió, de que Dios ya predestinó. Eso no es cierto. Aunque usted oiga muchos predicadores de renombre, no. Cornelio hizo su parte. Cornelio escuchó el mensaje, escuchó la palabra de Dios. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. El Evangelio, Dios le habló al pueblo de muchas maneras, pero el pueblo no reconoció. Por eso cuando nosotros vemos a Jesucristo manifestándose, vemos todas las profecías cumplidas, ellos conocían la palabra. Cuando hablaba, cuando se hablaba de Juan el Bautista se había profetizado de que él iba a ser el que iba a preparar el camino para el Mesías. Cuando aparece Jesús, ellos mismos sabían y decían, pero es que nadie puede hacer las cosas que él hace si no está Dios con él. Ellos vieron cuando le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Ellos vieron cuando se acercó a la niña que estaba muerta y le dijo, Talita, a ti te digo, levántate. Y aquella joven resucitó. Se acercó al hijo de la viuda y estaba muerto, ya lo llevaban a enterrar y el Señor llegó y lo levantó. Sí, podía hacer eso. Solo Dios. Ellos vieron con sus propios ojos, pero ellos no reconocieron que Él era lo que Él decía que era. Y el mensaje es predicado hoy en día. El mensaje es predicado hoy en día. El mensaje del Evangelio es lo único que lo puede llevar a usted al cielo. Si usted lo rechaza, pues, como dijo el americano, I'm sorry for you. Pero su camino es un camino de perdición para siempre. No hay otro camino. Dice Romanos 1:16, Pablo hablando, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La expresión de fe habla de que debemos primero creer al mensaje del Evangelio para recibir la salvación. La palabra por habla del medio por el cual recibimos la salvación, Cristo. En otras palabras, después de escuchar el mensaje, debemos voluntariamente creerlo. Debemos voluntariamente creerlo. Si vamos a leer Hebreos 4:2, porque aquí hay una advertencia. Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Hablando del pueblo que salió de Egipto. Ellos es ese pueblo. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí Pablo está poniendo de ejemplo al pueblo de Israel que salió de Egipto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel escuchó. ¿Qué fue lo que escuchó? Dios le dijo a través de Moisés que iba a sacar al pueblo de ahí de Egipto y preparó lo que nosotros llamamos la Pascua. Lo preparó.
¿Qué hubo primero? Hubo un sacrificio, porque el ángel de la muerte iba a llegar. Y en ese sacrificio, símbolo de Jesucristo, el evangelio ahí, de ese animal, de ese cordero, empezaron a poner la sangre en los marcos de las puertas. Cuando el ángel de la muerte llegó y donde miraba la marca de la sangre, pasaba de largo. Por eso se llama Pascua. La Pascua significa pasar de alto o pasar de largo. Dios miró y dijo, ahí ya hubo alguien que pagó el precio, me voy. Y llegó a Egipto y empezó a matar a todos los primogénitos de los egipcios que estaban ahí. El pueblo salió al desierto, Dios lo sacó. Pero ¿qué pasó? En el camino, como dice la palabra, dice, pero no les aprovechó el oír la palabra, no les sacó provecho. ¿Por qué? Porque escucharon el mensaje, vieron a Dios, pero no tuvieron fe. En el camino se llenaron de incredulidad. ¿Dónde quedaron ellos? En el camino quedaron postrados. Los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida, excepto los que nacieron en el desierto. Los que nacieron en el desierto fueron los jóvenes que entraron a la tierra prometida. Los únicos dos que entraron, o los tres que entraron a la tierra prometida, fue Josué y Caleb. Fueron los únicos dos. Josué y Caleb fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Pero ni Moisés entró. Moisés se quedó y contempló en el monte Pisga. El Señor lo llevó y le dijo, mira, ahí está la tierra prometida. Pero esa es la importancia. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, si el mensaje se nos predicó, ponerle atención a esto. Porque esto es debido a muerte. Es debido a muerte. Yo les puedo decir cualquier cosa, pero tengo que decirles la verdad. No tengo otra opción. Dios me demanda a mí de que yo les diga. No hay otro camino. Es el Evangelio. Cristo pagó el precio por usted y lo pagó por mí. La gente dice, pero ¿cómo un Dios de amor va a mandar a alguien al infierno? Es que no lo manda, usted va porque usted quiere. Dice, hoy pongo delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge tú. No hay otro camino. Después de que Pedro termina de predicarles, después de que Pedro les está diciendo, dice el 44. El 43 fue que decía, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ese es el Evangelio. No importa lo que usted haya hecho, no importa. Dios lo perdona. Nosotros en nuestra mente no podemos creer que un Dios pueda tomar las cosas así tan fáciles. Hay gente que dice, pero si yo he matado a tanta gente, ¿cómo es posible que yo pueda recibir el perdón? Así de sencillo es el Evangelio. Él pagó el precio. Por eso es que en la cruz no se vio hermosura en él, porque él estaba llevando el pecado del homosexual, estaba llevando el pecado del violador, de la prostituta, del asesino, de todos, lo estaba llevando en la cruz. El 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, el sello de Dios. Todos los que estaban con un hambre. El Evangelio se les predica y automáticamente el corazón de ellos estaba abierto. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Lo mejor que le puede pasar al ser humano. No se compara con nada. No se compara con nada. Lo que el mundo ofrece es temporal, vago y pasajero. El pecado tiene su atractivo, claro que tiene su atractivo. ¿Por qué cree que la gente está enredada en eso? Pero lo que Dios ofrece es eterno. La paz de Él viene a su vida. Y usted empieza a ver las cosas de diferente manera.
y usted no empieza a ver las cosas de la misma manera. ¿Por qué? Porque su centro de atención cambia y empieza a ver aquel que lo amó cuando usted no lo amaba. Esa es la diferencia. Porque cuando usted no lo andaba buscando, se le apareció. Cornelio lo andaba buscando. Muchos de nosotros no. Yo no lo andaba buscando. Yo tenía problemas. Decía esto y yo lo voy a hacer y esto y el otro, los consejos, y no podía. Yo sabía que la solución estaba, que él era el único que podía hacerlo. Y se me reveló a mi vida. Y no lo cambio por nada, por nada. Fue lo mejor que me pasó. Y ya hace años que el Señor llegó a mi vida. Y el Espíritu Santo llegó sobre todos los que estaban ahí. Dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaban que se quedase por algunos días. El mensaje del Evangelio es el único que puede cambiar. Nosotros somos los llamados a predicar el Evangelio. No nos quedemos callados. Dios nos va a demandar a nosotros. Si usted sabe que usted tiene la medicina o el remedio para el cáncer y usted no lo da, ¿qué va a pasar? Se va a convertir en una persona egoísta que piensa solo en usted. Pero nosotros tenemos el remedio para el pecado que lleva al hombre a la perdición. Se llama el Evangelio. Prediquémoslo. Prediquémoslo con hechos, no con palabras. Que mi vida sea un ejemplo. Por eso cuando la Biblia dice, el que creyere o el que confesare con tu boca que Él es el Señor, creeres en tu corazón y confesares con tu boca, está hablando de una vida práctica, no simplemente de que usted venga y diga, Señor, yo te acepto. No tiene que ver. O sea, te crea el Evangelio, atesórelo en su corazón y empiece a vivir para Él. Y ahí habla de confesar con su boca, que lo que usted diga, que donde usted ande, la gente vea que usted es diferente. Él le va a predicar el Evangelio de esa manera. No hay otra manera. Cuando la gente dice, híjole, pero cuando la gente lo mira a usted hablando, cuando la gente lo mira cómo usted se comporta, pero si somos lo contrario, imagínese, nos da vergüenza. Si usted no controla su vida y todo, mejor quédese callado. Que Dios lo ayude, arreglemos nuestra vida con Él para que verdaderamente nosotros podamos ser luz en medio de un mundo que necesita luz. No hay nadie más. Somos nosotros. Porque el mundo va de mal en peor. ¿No cree usted que se va a arreglar? Pero nosotros tenemos que hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque hay gente que clama, su pecado los tiene esclavizados, claman por ser libres. Lleve el mensaje del Evangelio, es la medicina, no hay otra. Acérquese a la lesbiana y se va a dar cuenta que ella anda buscando algo. Ese algo se llama el Evangelio. Acérquese al homosexual, no lo señale. Cristo murió por él y lo amó. Lo amó. Pero él tiene la decisión. Por eso cuando nosotros hablamos de Juan 3:16 decimos, porque de tal manera amó Dios al mundo, se oye bonito. Pero ahí mismo dice, pero el que no cree en él,
hay una condena para eso. No nos quedemos solo con ese pasaje que se ve bien bonito, pero hay una condenación. Porque dice que la luz vino al mundo, pero la gente amó más las tinieblas que la luz. Vamos a empezar a vivir una vida que le agrade a Dios. ¿Cómo? Aceptando el mensaje del Evangelio y empezando a vivir para Él. Es la única manera. Hemos estado hablando del compromiso, porque tenemos que comprometernos con Dios, no con el hombre, con Dios. Mis frutos tienen que decir que verdaderamente yo amo al que me amó. Tengo que corresponder a ese amor. Dios está esperando que nosotros correspondamos a ese amor. A nadie, de ninguno. Dios no está esperando nada más que nosotros correspondamos a su amor. Cuando los 10 leprosos aparecieron, Él sanó a los 10. Uno regresó. Él dijo, ¿y los otros 9 dónde están? Él estaba esperando que vinieran, agradecidos. Pero no vinieron. Que nosotros seamos personas agradecidas. Que valoremos el sacrificio que Él hizo en el Calvario. Que Dios les bendiga. Vamos a orar y vamos a escuchar una alabanza y quedamos despedidos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra que ha sido predicada. Ayúdanos, Señor, a poder ser fieles a ti y a entender, Señor, que solo tú, a través de la fe, Señor, podemos ser salvos. A través de tu mensaje, de creer a tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Señor.